Si no quieres perderte cumpleaños, aniversarios, cambios de trabajo, etcétera, de tus contactos dentro de LinkedIn, debes entrar en notificaciones y aquí configurar la opción desde la gestión de notificaciones. Esta es la excusa perfecta para poder hacer seguimiento de clientes y posibles clientes y también para mantener una base de contactos dentro de LinkedIn que tengan más confianza contigo y generar mejores conexiones. Si no te salen los cumpleaños, aniversarios, cambios de trabajo, formaciones nuevas que hagan, lo que tienes que hacer es entrar en Mi Red y aquí en Ponte al Día. Si te fijas, yo ya tengo las actualizaciones actualizadas, ya no tengo nada más que hacer aquí. Pero, en tu caso, si no te sale nada de esto, de ampliar tu red, que es como el siguiente paso, tendríamos que ir a Notificaciones, de nuevo, y aquí en Gestiona tus notificaciones, ver configuración. Ahora estamos en la parte de notificaciones y aquí lo único que tenemos que hacer es actualizaciones para ponerte al día en tu red e ir actualizando y activando todas estas opciones. Por ejemplo, cambios de empleo. Cuando alguien cambia de empleo, en la parte de notificaciones te empezarán a salir desde el momento que configures esto las notificaciones en la aplicación y las notificaciones push. En búsqueda de personal, pues también lo podrías activar. En mi caso yo lo voy a dejar desactivado. Cumpleaños, también actívalo para que te salga también en la aplicación del móvil. Aniversarios de trabajo, también déjalo activado. Educación, lo mismo. Aniversario de contacto, la primera vez que contactamos con esta persona, también es una excusa perfecta para felicitarle, contactar, revisar y al final un resumen semanal con que te llegue a tu email para no perderte nada de estos eventos. Si es una persona cercana, te recomiendo que entres en regalofacil.es, pongas su nombre y apellido y así te sugiera los regalos que más acordes se pueden hacer para justo esa persona en función a toda la información que hay en su página web, en internet, en la red social que compartas, etc. Y esto te ayuda a elegir el regalo perfecto para cumpleaños, Navidad, amigo invisible, de esas personas más cercanas que tengas en tu red de contactos de LinkedIn. Así que espero que te haya ayudado esta opción dentro de LinkedIn, que la actives y que le saques el máximo partido. Soy Borja Girón, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.